Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ver la teoría de la práctica 7, la última práctica antes del primer parcial de análisis matemático, y en este caso se trata del estudio de funciones. Entonces, en este caso, esta es una unidad un poco de resumen, ¿sí? Un poco para aplicar todo lo que venimos viendo hasta ahora y cómo estudiar una función, que de hecho es para lo que sirve este ejercicio. Entonces, vamos a empezar con lo primero, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para entender una función es cómo crece y cómo decrece. Y ahí tenemos que relacionar lo que es una función con sus derivadas, ¿sí? Entonces, primera condición. Tenemos una función f, ¿sí? Continua en un dominio AB cerrado, ¿sí? Y derivable en un dominio AB abierto, ¿sí? Dominio cerrado AB y imagen los reales, cualquier número real disponible. Entonces, primera condición es que si la función, su derivada es mayor a 0 para todo x perteneciente al intervalo abierto, entonces es estrictamente creciente en ese intervalo. ¿Sí? O sea, si la derivada es positiva, siempre la función va a crecer. Si por el otro lado la derivada es negativa para todo x perteneciente al intervalo abierto, entonces f es estrictamente decreciente. ¿Sí? Esta es una definición muy sencilla, pero primero, como les decía antes, para asegurar que esto es cierto, que las dos condiciones se cumplen, que las consecuencias se cumplen, tienen que cumplirse las primeras dos. O sea, que la función sea continua en el cerrado y derivable en el abierto. ¿Sí? Sin estas dos consecuencias de creciente y decreciente no se van a cumplir. Entonces, ¿qué otra cosa es importante? Si f tiene un extremo relativo o local en un punto x0, que x0 es un punto del dominio, ¿sí? del dominio de la función. Una consecuencia del teorema de Fermat dice que ocurren dos cosas en las situaciones siguientes, ¿sí? Por un lado, que la derivada en ese punto sea 0, ¿sí? Que es una de las posibilidades, y la otra es que la función no sea derivable en ese punto. Entonces, acá aclaro de vuelta lo siguiente. Este es un enunciado que se tiene que leer, como todos, de izquierda a derecha. Es decir, primero tenemos que saber que la función tiene un extremo relativo local. Y la consecuencia de eso es que hay dos opciones. Que la derivada es 0 en ese punto o que la derivada no existe en ese punto. No hay que leerlo al revés. ¿Sí? Muy importante esto para saber cómo proceder más adelante con la teoría. Y acá pasamos a lo que es la definición de los puntos críticos. ¿A qué se le llama puntos críticos? Son todos los puntos x0 pertenecientes al dominio de la función que cumplen alguna de las dos condiciones que acabamos de mencionar. O que la derivada es 0 o que f no es derivable en x0. ¿Sí? Entonces, aclaración al margen que esos puntos son los candidatos donde f puede alcanzar valores máximos o mínimos relativos, pero no todo punto crítico da un máximo o mínimo local de f. Aclaro esto porque al momento de resolver los ejercicios de esta práctica es muy secuencial, o sea, ustedes tienen más o menos una serie de pasos para poder llegar al resultado que van a tener, o sea, es una práctica que sale bastante derecho. El tema es tratar de identificar cuál es la lógica detrás de cada caso y si son válidos o no los puntos que ustedes van a hacer. Pero fuera de esos casos no hay mucho más para tener en cuenta, ¿sí? Hay que ver los ejemplos, ya les digo, esto hay que hacerlo con práctica, pero en realidad es bastante mecánica en ese sentido, ¿sí? Acá les diría, presten atención a este gráfico, que habla un poco, pone en forma gráfica todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Si ustedes observan, en los gráficos el dominio marcado en azul es donde la función es decreciente y el marcado en rojo es donde la función es creciente. Ahí tenemos los dos casos, ¿sí? Por ejemplo, en el primero nosotros tenemos una función donde en ese x0 tiene un máximo, porque pasa, obviamente siempre acuérdense que el dominio lo tenemos que leer de izquierda a derecha, es decir, de los números más chicos, los números más chicos hacia los números más grandes, en x creciente. Entonces, con x creciente, si en un punto determinado a la izquierda es creciente y a la derecha es decreciente, vamos a tener un máximo. En el segundo caso es al revés. Si en un punto x0 el dominio o cierta sección o un intervalo es decreciente y a la izquierda y luego es creciente a la derecha, entonces va a ser un mínimo local. Y en el tercer caso, como ustedes observan, este es un típico caso, por ejemplo, para x al cubo, si ustedes lo van a evaluar, ahí nosotros tenemos que la derivada en el punto es 0, pero que no es máximo ni es mínimo, porque fíjense que la función es creciente en las dos tendencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por favor préstenle atención. Y vamos a pasar ahora a lo que se llama el criterio de la primera derivada. ¿Qué es el criterio de la primera derivada?
Entonces nosotros tenemos, primero, una función continua en un punto x0 y derivable a izquierda y derecha. ¿Sí? Esas son las dos condiciones primeras que se tienen que cumplir para que la función salga adelante. Entonces, primer criterio, si cerca de x0 yo tengo que el dominio, la primera derivada es menor a 0 para x menor a 0 y fx, su derivada mayor a 0 para x mayor a 0, un poco lo que acabamos de ver en el caso anterior, pero en un lenguaje apropiado. Entonces f tiene un mínimo relativo, ¿sí? Es muy importante esto del orden, ¿sí? De cuándo es menor a 0, cuándo es mayor a 0 y hacia la derecha o hacia la izquierda del punto en cuestión. La segunda parte dice, si cerca de x0 la derivada nos da mayor a 0 para x menor a x0 y la derivada nos da menor a 0 para x mayor a 0, entonces f tiene un máximo relativo, es decir, la función derivable pasa de una derivada positiva a una derivada negativa luego del punto. Y luego tenemos el tercero, donde dice si es cerca de x0, f' derivada tiene el mismo signo para todo x distinto de 0, entonces no tiene ni un máximo ni un mínimo relativo. Tiene sentido esto porque habla de que la función a lo mejor tiene una especie de número de impas, vamos a decir así, pero que no cambia su tendencia, porque lo que marca la tendencia de crecimiento de la función siempre es la derivada de la función. Entonces, acá yo les diría, acá hay varios ejemplos, ahora los vamos a hacer en la práctica, pero véanlos porque háganselos también en paralelo con la práctica porque habla un poco de esto. Es muy útil el tema de la tabla, ¿sí? El tema de armarse una tabla para las funciones. A ver, este es un tema que se puede encarar de varias maneras, es un tema práctico, pero si uno lo quiere hacer teórico también puede hablar de intervalo por intervalo y caracterizar los puntos de la función intervalo por intervalo. No es lo más cómodo, pero a efectos de poder resolver el ejercicio no hay problema, ¿sí? Entonces, ven, por ejemplo, acá caracterizamos una función, su derivada, ¿sí? Y las tendencias que tiene cada una y tratar de, con ello, es un poquito más fácil, un poquito más simple, averiguar si la función efectivamente tiene o no máximos o mínimos en los puntos que se fijan. Generalmente los puntos que no son ni máximos ni mínimos a veces pueden caer en la categoría de puntos silla. Eso lo vamos a aclarar más adelante, ¿sí? Porque el punto silla es un punto especial de la función que cumple con algunas características que caracterizan los puntos críticos, pero que no llega a ser un punto crítico. Por ejemplo, si yo tengo x al cubo y calculo la derivada en 0, la derivada en 0 me va a dar 0, pero no es ni máximo ni mínimo, es un punto de silladura, ¿sí? Es una de las clasificaciones que se usan también en este caso. Si la práctica acá no lo menciona, yo les diría no lo toman en cuenta, si es algo que a veces se usa en la literatura matemática, pero que ayuda a caracterizar esos puntos, esos outliers que a veces aparecen y que no se sabe cómo clasificarlos. Entonces, fíjense, hay muchos ejemplos acá, ¿sí? Eso ya les digo, fíjense que acá no hay mucho más que aplicar teoremas y demás porque es muy práctica la materia y tratar de ir, digamos, al punto. Vamos a ver qué pasa con las asíntotas. Este es un punto importante. Las asíntotas son importantes para el tema de los gráficos. Acá vamos a mezclar un poquito lo que vimos de límites, ¿sí? Hay tres tipos de asíntotas, en grosso modo, que son las asíntotas horizontales, las oblicuas y las verticales. Vamos a caracterizar las oblicuas, que son un poquito las más raras, ¿sí? Una asíntota oblicua, como la palabra lo dice, una asíntota siempre es una recta, ¿sí? Es una recta que no es una recta tipo función, pero trabaja como si fuera una recta. Entonces, una asíntota oblicua no es ni vertical ni horizontal, es una función que uno la podría caracterizar como una función lineal de una pendiente m y una ordenada de origen b. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función f y digo, tengo una recta cualquiera con i igual a m de x más b, con m distinto de 0, que es su pendiente, y b, que es su ordenada al origen, es una asíntota oblicua en más infinito para el gráfico. Si cuando yo calculo este límite, que el límite va a ser la resta entre la imagen de la función y esa fórmula de la recta, incluye el 0. Y idem si la misma recta es asíntota oblicua para menos infinito, donde repito la misma cuenta, pero con el límite tendiendo a menos infinito, ¿sí? Entonces esa es un poco la idea. Acá un poco habla un poco de los tips de cómo se pueden sacar esos puntos, esos valores de m y esos valores de x, de b, ¿sí? Ya les digo, es un tema que a veces puede pasar como algo especial, ¿sí? que a veces aparece. Entonces, en este caso, ¿sí? Fíjense cómo se calcula el límite. Acá quedan las dos expresiones. Entonces, acá, por ejemplo, el límite de lo que es esta parte, ¿no? Donde habla de el m, que es el valor de la pendiente, se calcula simple y llanamente como el límite de la función sobre x por la consecuencia que vimos recién. Y el b se calcula reemplazando este nuevo valor en el límite anterior y queda
básicamente expresado de esta manera, como el límite de x tendiendo a más infinito de f de x menos m de x. ¿Sí? ¿Qué es importante en este caso? A ver, para determinar si hay una asíntota oblicua más infinito, el primer paso consiste en ver si hay un candidato m a pendiente, calculando el dicho límite que vimos hasta acá. Estos, les aclaro, son límites muy especiales, o sea, no todas las funciones los tienen, por eso hay que hacer como una especie de prueba de error, tratar de ver si la función, o sea, calcular el límite y ver si eso va a dar un número finito. Tiene que ser finito, o sea, el límite tiene que existir y ese número tiene que ser distinto de 0. Si el número es 0, lo que quiere decir es que en realidad no se puede sacar cuál es esa pendiente, no nos agrega valor a lo que estamos viendo. Hay que ver si hay un candidato B a la ordenada de origen, o sea, nosotros sacamos m de x. ¿Sí? Entonces, si existe el límite que acabamos de ver, o sea, una vez, primero tenemos que hallar m, luego con ese resultado vamos a calcular el límite de x tendiendo a más infinito de f de x menos m de x, y si ese límite existe y es finito. ¿Sí? Entonces, en caso de que se lleguen a cumplir las dos, ahí tenemos una recta que es asíntota oblicua. ¿Sí? Y dice, de manera análoga, pero considerando los límites con menos infinito, se repite lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo les diría, esto no es un ítem especial que uno tiene que tener en cuenta en estos casos, hay que tenerlo al margen, ¿sí? Pero tenerlo presente, pero no es algo que uno tenga que calcularlo específicamente de una función. O sea, uno lo calcula dentro del conjunto de todo. Si tienen límites horizontales, si tienen límites verticales, si tienen, asíntotas verticales horizontales, hay que calcularlo dentro de todo el paquete. ¿Sí? Tenerlo presente como un tema más. Vamos ahora al tema de la concavidad y los puntos de inflexión, que es muy importante para entender también el tema de los gráficos y demás. ¿Sí? ¿Cuándo decimos que una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir que una función sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Bueno, es como ustedes ven un poco acá en los gráficos, hay una descripción, pero básicamente lo que dice es lo siguiente. Una función cóncava hacia abajo, ¿sí? Es una función que uno puede, por lo menos es la que es roja, por lo menos uno ve que hay cierta parte de la función, siempre leyendo, ya les digo, siempre leyendo con x creciente, es decir, de x de izquierda a derecha, uno lo que ve de la función es que la función decrece y luego crece. Después de un determinado punto pasa de decrecer a crecer. En el caso de la función azul es al revés, yo leyendo de izquierda a derecha, tengo que la función viene creciendo, luego toca un máximo y pasa a decrecer. Entonces, ¿cómo es el teorema, la fórmula matemática correcta? Dice, da una función f continua en un intervalo abierto AB, se dice que su gráfico es cóncavo hacia arriba, o cóncavo, en intervalos si para todo par de valores x0 y x1 en AB, ¿sí? Donde acá x0 y x1 están en distinto orden, x0 es más chico que x1. Vale que la recta que une los dos puntos y los puntos en x y sus imágenes, tiene pendiente positiva. ¿Sí? Entonces acá lo que dice es, fíjense esta definición matemática, f de x es menor o igual a f de x menos 1 menos f de x0, sobre x menos 1, sobre x1 menos x0 por x menos x0 más f de x0. ¿Qué es esta fórmula que estamos viendo hasta acá? Bueno, esta fórmula es la recta tangente, no la recta tangente, sino es que la recta secante, ¿sí? La recta secante que nosotros vimos en una fórmula de la recta secante. Si yo voy a tomar dos puntos x0, fíjense acá, en este caso yo tomo dos puntos determinados, entonces tomo esos dos puntos x0 menor a x1, sí, sus respectivas imágenes. Entonces lo que sucede es que en este caso, si yo corto la función en esta gráfica, la imagen de la función me va a quedar por debajo. Es una definición aceptable, si es una definición, yo les diría para esta guía, tómenla al pie de la letra, o sea, traten de que se cumpla todo esto, o sea, básicamente no se asusten por esta fórmula, acá lo que hay que hacer es calcular cuánto, o sea, toda esta cuenta, ¿sí? Del fx1 menos fx0 sobre x1 menos x0 es la pendiente de la función, x menos x0 es multiplicar, es correr la recta para que esté localizada en x0 y f de x0. ¿Sí? Es una forma, escribir otra recta, de localizarla en ese punto, que pase por ese punto. ¿Sí? Nada más que es eso. Entonces ustedes se dan cuenta que es cóncava hacia arriba porque cuando hacen esa recta secante, en ese intervalo, estoy hablando, en ese intervalo de x0 a x1, la imagen de f es menor que la recta. Y obviamente de forma similar vemos lo que es cóncava hacia arriba o convexa, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos, que si una función g continua en un intervalo AB, se dice que su gráfico es cóncavo hacia abajo o convexo en ese intervalo si, de vuelta, tomo un par de valores, cualquier par de valores que tome, x0 y x1, con x0 menor a x1. ¿Sí? Vale que cuando yo tome haga la recta secante entre esos dos puntos, con la fórmula que ustedes ven ahí, las imágenes de la función me van a quedar mayores, o sea, me van a quedar arriba de la recta en ese intervalo en particular. Como ustedes ven acá, tengo la función
y ahí corto con la recta en dos puntos determinados en el intervalo y me queda la imagen de G, que es todo esto que ustedes ven acá, mayor que lo que aparece en la recta, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto. Después, otra cosa que es importante es decir, a los valores de x0 pertenecientes al dominio de f, donde una función cambia de concavidad, ¿sí?, lo llamaremos punto de inflexión. O sea, cuando una función cambia de concavidad, generalmente son puntos que son de inflexión porque uno nota un cambio de que pasa de ser creciente o de ser decreciente y viceversa, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cómo determinamos la concavidad? Porque hasta ahora nosotros no vimos una forma en particular, solo vimos si una función es creciente o decreciente. Entonces, ahora tenemos, si f es una función dos veces derivable, ¿sí?, porque ahí entra a jugar lo que es la segunda derivada. ¿Para qué sirve la segunda derivada? Básicamente lo que hace es decirnos cuál es la concavidad de la función. O sea, la segunda derivada uno la puede interpretar como que es la tasa de cambio, ¿sí?, o la pendiente, la recta tangente de la derivada. O sea, si la derivada, ¿qué representa? Representa cómo crece o decrece la función. La segunda derivada va a representar la tasa de cambio de cómo decrece o decrece. Haciendo una analogía con física, si la derivada es como la velocidad de crecimiento de la función, la concavidad es la aceleración. Entonces, es más, de hecho el ejemplo es muy literal. Entonces, por eso esto les digo para que lo entiendan y no piensen que sale de la nada este ejemplo, ¿sí? Entonces, si f es una función dos veces derivable, ¿sí?, o sea, si existe la segunda derivada, si esa segunda derivada es mayor a 0 en un intervalo abierto, entonces lo que va a suceder es que la función va a ser cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque la función va a ir creciendo, ¿sí? O sea, la función va, o sea, la recta tangente va a ir creciendo, ¿sí?, y va a ser cóncava hacia arriba, como ustedes ven acá. ¿Sí? Cada vez va a ir creciendo más y cuando yo avance en las x, las pendientes cada vez van a ser mayores. Eso es un poco lo que dice. Caso contrario, por ejemplo, si yo tengo en un intervalo abierto, como en este caso, que cuando yo me vaya moviendo de izquierda a derecha, cada vez las pendientes vayan siendo menores, o sea, pasan de ser negativas, son menos negativas, pasan a ser 0 y luego son positivas. Entonces, en ese caso, observen lo que sucede. Si f es una función dos veces derivable y su segunda derivada es menor a 0, entonces ahí nosotros tenemos que para todo x en un intervalo abierto, entonces f es cóncava hacia abajo en ese intervalo AB. Entonces, y otra cosa que es muy importante, ¿sí?, si f es una función dos veces derivable y f' es continua, para todo x0 que es punto de inflexión va a valer que su segunda derivada va a ser 0. ¿Sí? Entonces esto básicamente ya les digo, es el mismo criterio, calcular la segunda derivada y ver básicamente cuál es el resultado y tratar de eso extrapolarlo un poco a las funciones que tenemos, ¿sí? Entonces, ven, acá hay un par de ejercicios más, un par de cosas que les diría, háganselos completos, ¿sí? Esto es muy importante, para afirmar que x0 es un punto de inflexión, no alcanza con que su segunda derivada sea 0, ¿sí?, porque tiene que cumplir los requisitos que acabamos de ver nosotros recién, o sea, que sea un punto de inflexión es donde cambie la concavidad. Entonces yo les diría que en esos casos lo que hay que hacer es analizar la concavidad los intervalos de crecimiento de la función y recién ahí comprobar que eso sea verdad. Para hallar todos los puntos de inflexión no alcanza con analizar los puntos donde la derivada segunda se anula, ¿sí?, que es lo que acabamos de ver por el corolario de lo que acabamos de ver recién. También hay que analizar el comportamiento de la función en los puntos en que la función está definida, pero no es derivable dos veces. Y ahí no va a quedar otra que empezar a analizar un poco el gráfico, ¿sí?, empezar a analizar un poquito el gráfico y tratar de ver si se puede de última trabajar en otra cosa o de última, porque a veces los gráficos sirven para esto, para sacarse un poco de esas dudas, o de última, bueno, ver si hay alguna otra forma de resolverlo. Y todo esto sirve para lo que es la construcción de las curvas, ¿sí? O sea, esto es como si fuera un análisis más completo que uno puede tener de la función, porque básicamente hoy uno en día puede dibujar una función con un programa matemático y está todo bien, ¿sí? Pero el tema es también tratar de sacar la mayor información posible de una forma manual para entender qué es lo que uno está haciendo. Entonces acá hay una serie de pasos para cumplir. Primero, por ejemplo, que nosotros qué elementos necesitamos para construir una curva, para construir una función. Tenemos que entender, por ejemplo, lo que es en cuanto a lo que es el dominio, tenemos que entender, o sea, primero sacar cuánto es el dominio de la función, que es muy importante, que es el conjunto más abarcativo de la función. De ahí derivar y averiguar cuáles son sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, con todo lo que vimos recién. Cuáles son sus intervalos de concavidad positiva y negativa, ¿sí? Y después la existencia de asínotas verticales, horizontales y oblicuas, ¿sí? Que todo esto
nos va a permitir a nosotros dibujar la función sin problema. Una vez que hagamos todo este análisis, ya les digo, el gráfico no tiene que ser una cosa perfecta, no tiene que ser una cosa que a uno le parezca que está al detalle, porque no es lo que agrega valor, ¿sí? Es importante entender las tendencias de la función, a grosso modo, cómo se porta y cómo evaluarla en este caso, ¿sí? Muy importante todo esto. Después, bueno, la guía sigue un poco más. Yo les diría, háganse todos estos ejemplos, están muy buenos para empezar. Por ejemplo, fíjense una cosa. Yo tengo, por ejemplo, acá este ejercicio, sí, que aparece bastante en la práctica, que dice, tengo una función, ¿sí?, que tiene esta forma, dirigido contra el conjunto imagen, y dice, para cada k perteneciente a la imagen, determinar la cantidad de soluciones de la ecuación f de x igual a k. Entonces, este es un tipo de ejercicio que no se resuelve sino haciendo todo lo que nosotros vimos recién, o sea, haciendo todo el análisis, todo lo que nosotros vimos, y recién ahí encontrando cuál es la imagen de la función. Porque recuerden que en este caso no se trata de encontrar una solución a una ecuación, sino de encontrar un conjunto de soluciones. O sea, ahí vamos a encontrar múltiples ecuaciones y lo más probable es que el análisis correspondiente nos va a llevar a todo esto, ¿sí? Entonces, para eso sirve todo este tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, hallen todos los valores de k pertenecientes a los reales, tales que la ecuación que ustedes ven acá tiene exactamente dos soluciones. Entonces, en este caso, la idea es, de vuelta, analizar la función, ¿sí? Analizar la función de cómo va trabajando, y luego tratar de estudiar cuáles son las soluciones del problema, ¿sí? Entonces, muy importante tener en cuenta todo esto, ¿sí?, cuando lo vean en la práctica. Acá les diría en el anexo hay un par de cosas más, hay algunas demostraciones, ¿sí? Son interesantes, yo les diría, si quieren leanlas, pero yo voy a tratar de saltarme un poco esto y voy a ir directamente a la segunda parte, que es la de optimización. Acá no hay mucho de teoría, ¿sí?, en lo que es esta parte de la práctica. Cuando uno optimiza, yo les diría que en realidad la mejor forma de aprender esto es viendo un ejercicio, ¿sí? O sea, porque uno lo que tiene que tratar de entender es entender el concepto de qué es una derivada y para qué sirve, aparte de toda la abstracción matemática, ¿sí? Y para una de las cosas que sirven, más generalmente, es para optimizar problemas, para buscar puntos que, o puntos de una función o lo que sea, que brinden la mejor solución en un determinado momento. O sea, qué sé yo, si por ejemplo tengo una función económica que habla de costos, ¿sí?, o una función que habla de ganancias, yo lo que voy a buscar es, si por ejemplo tengo una empresa, tratar de minimizar costos y maximizar ganancias. Entonces una derivada me ayuda a encontrar esos puntos especiales. Esto lo vamos a ver en la práctica, ¿sí?, pero el criterio más importante es el siguiente. Cuando yo tengo una función, y para encontrar esos puntos, o sea, para encontrar la optimización, generalmente la doy cuando encuentro los máximos y los mínimos de la función. Esto se los dejo para cuando los veamos en la práctica. Eso es todo, espero que les haya gustado y nos vemos ya en los videos de práctica de esta guía. Por favor, suscríbanse a mi canal si les gustó este video para poder seguir haciendo tutoriales como estos.